Buenas noches, vamos a comenzar con nuestro primer tema de la Biblia para esta semana de la Biblia. Vamos a ponernos de pie pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu, Divino Espíritu, vida, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y así como en ella la palabra se hizo carne, también entre nosotros y en nuestra parroquia tu palabra se transforme en obras de vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense. El tema de hoy es un tema sobre aspectos generales de la Biblia. Y uno de los aspectos generales de la Biblia es ¿por qué el nombre de Biblia? La palabra Biblia viene de un lugar que se llama Biblios. En este lugar inventaron los libros. ¿Qué es un libro? Un libro es este formato de acomodar las hojas. Antiguamente se hacían hojas de cuero y se cosían de manera continua, lo que da origen a los pergaminos, que eran hojas de cuero cosidas y se extendían, ya sea por 1 metro, por 2 metros o 3 metros, según se necesitara. Pero hicieron algo más práctico. Esas hojas mejor vamos a coserlas, así como cuando dicen voy a coser un cuaderno, para que sea más fácil leerlo. Y entonces eso se hizo en ese pueblo, en esa ciudad de Biblios, y entonces se llamaron Biblios o libros, y de allí viene el nombre de Biblia, porque la Biblia significa libros. Los libros sagrados. Pero como a nosotros siempre nos gusta acortar las cosas y hacerlas de manera más sencilla y más práctica, en vez de decir los libros sagrados, nada más decimos los libros, refiriéndose a que son los libros por excelencia. Cuando nosotros decimos los jefes, decimos de nuestro trabajo, pero cuando decimos la jefa, ya sabemos a quién nos referimos, a la jefa de jefas, que es nuestra mamá, ¿verdad? Así al decir los libros, aunque no se dijera los libros sagrados, ya se sabía que nos referíamos al libro de libros,
que es la Biblia. Por eso se llama Biblia, porque son libros. Un conjunto de libros. Este conjunto de libros no nace como nosotros lo conocemos actualmente, sino nace de modo muy distinto y poco a poco se le va dando el acomodo. En la iglesia y en muchas cosas de la historia, al comienzo de las cosas no había un plan proyectado. Simplemente el plan era tener la colección de los libros donde Dios nos da a conocer su palabra. Y ya después se fueron acomodando hasta como los conocemos el día de hoy. En el futuro pueden cambiar, porque el acomodo de los libros de la Biblia no pertenece a algo inspirado, pertenece al modo en que la iglesia los ha ido acomodando para hacer más fácil el manejo de ellos. Entonces puede ser que en un futuro los libros de la Biblia se acomoden de otro modo, según se vaya comprendiendo un mejor acomodo. Lo que sí no puede cambiar son los libros de la Biblia, los que están contenidos en la Biblia. Pero el modo de irlos acomodando sí puede cambiar. Hasta ahorita, el modo en que están acomodados los libros de la Biblia es en dos grandes partes: el Nuevo Testamento y lo que llamamos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están relacionados entre sí. El Antiguo Testamento es el anuncio de las cosas. La revelación, lo que Dios ha dado a conocer de sí. Y Nuevo Testamento significa la plenitud de la revelación, la plenitud de lo que se ha dado a conocer en el Antiguo Testamento. Cuando se preparan los alimentos, el Antiguo Testamento puede ser el ir a comprar las cosas para la comida, el preparar las cazuelas, el gas, el preparar todo y el preparar la comida. Y la comida llega a su plenitud cuando al estar servida nos la llevamos a la boca, nos la comemos.
Ese es el Nuevo Testamento, la plenitud. Si yo tengo un coche en mi casa que vale $1,000,000, porque ya con solo que le diga, llévame a Cancún, me lleva. Pero si ese coche nunca lo muevo, entonces es un coche que no ha llegado a su plenitud, porque allí está siempre parado, siempre detenido. Pero llega a su plenitud este coche cuando lo enciendo y voy hacia él, hacia algún lugar, cuando cumple su cometido. Así en el Antiguo Testamento Dios va preparando todo, va preparando la comida, y llega el Nuevo Testamento donde nuestro Señor Jesucristo dice: tomen y coman, tomen y beban. Ha llegado la plenitud. El alimento que se había preparado ahora es comido, llega a su plenitud. Y por eso el Antiguo y el Nuevo Testamento se van relacionando mucho entre sí. La Biblia está compuesta por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Y por qué está compuesta de esos libros? A lo largo de la historia, Dios inspiró a muchas personas y les habló para que escribieran sus palabras. Y son muchas personas, pero estos libros son los que la Iglesia ha reconocido como los inspirados por Dios. Inspirados por Dios significa aquellos que Dios pidió que se escribieran para dar a conocer su voluntad. No son todos los libros inspirados. Muchos libros se fueron perdiendo a lo largo del tiempo. Muchos libros inspirados fueron cayendo en desuso y se perdieron. O muchos libros inspirados simplemente no fueron en la Iglesia y a lo largo de la historia tomados como inspirados. Pero estos son los que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la Iglesia ha tomado y ha reconocido como los inspirados por Dios. Como la Iglesia reconoció que estos libros son los inspirados. De igual manera, cuando nosotros se va a una joyería, o imagínense cuando van al mercado y van a comprar jitomates y dicen: estos son los mejores jitomates. ¿Por qué? Por el color, por la textura, también por la propia experiencia que van teniendo ustedes al ir adquiriendo jitomates, este producto. Así la Iglesia, de entre todos los libros que había, dijo: estos son los mejores.
entre estos libros no hay contradicción. Estos libros son los que siempre se han reconocido como inspirados por Dios. Y estos libros tienen unas verdades muy profundas. Y entonces los fue tomando como inspirados por Dios. Decíamos, muchos libros que fueron inspirados se perdieron y estos son los que han llegado a nosotros. Por ejemplo, entre las cartas de San Pablo, él dice que él escribió una carta a otro pueblo, pero esa carta no ha llegado a nosotros. Y así Pablo escribió muchas cartas, no solamente las que están en la Biblia. Él era una persona que escribía mucho o dictaba mucho, pero son las que han llegado hasta nosotros. Y entonces son 46 del Antiguo Testamento y son 27 del Nuevo Testamento. Hay libros que se clasifican como a esta lista de libros que nosotros tenemos, le llamamos el canon. Canon significa la lista. O canos son aquellos que cumplen algunas características para ser tomados como verdaderos. Así poníamos el ejemplo de los jitomates. Ustedes dicen, los jitomates que tengo que comprar para el arroz deben de tener tales características. Deben de entrar dentro del canon, de esa lista de características, para que los compre. Así también la iglesia tuvo una lista de características para tomar los libros como verdaderos, y a esa lista de características se les llaman canon. Y entonces, dentro de la Biblia están los libros que le llaman canónicos. Hemos de saber que no son los únicos libros que nos hablan acerca de Dios, pero son los que la iglesia, según sus características, ha tomado como verdaderos. Por ejemplo, nosotros tenemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay evangelio de Tomás, hay evangelio de la Virgen María, hay evangelio de San Pedro, hay evangelio de Santiago. Hay muchos evangelios, pero la iglesia los examinó y dijo, estos son los que reúnen las características para ser tomados como verdaderos. Y los otros los toma como escritos religiosos, escritos piadosos, que nos hablan de Dios, pero que su forma de hablar de Dios no es tan exacta, o su forma de hablar de Dios tiene algunos errores, o su forma de hablar de Dios no siempre es la correcta, o no es de la mejor manera. Y por eso dice, estos libros son los mejores y estos libros son buenos, pero no son mejores, no son los mejores. Y los que han entrado en la Biblia, podemos decir, son los mejores.
En la Biblia, la primera parte de los libros de la Biblia nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Está dividido en varias partes. Y estas partes en que está dividido el Antiguo Testamento es según el contenido de los libros. La primera parte del Antiguo Testamento se le llama el Pentateuco. Y esta primera parte de los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento corresponde a aquello que los judíos llamaban la ley. Y entonces la ley eran los libros reconocidos como escritos por Moisés. Y entonces para los judíos estos libros tienen esa gran importancia, los escritos por Moisés, y son la parte más importante del Antiguo Testamento, porque son los escritos por Moisés. Y estos libros son los que rigen la vida del pueblo judío. Y así como para nosotros la parte más importante del Nuevo Testamento son los evangelios, para ellos la parte más importante del Antiguo Testamento es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Génesis, que nos habla de la creación, que nos habla de cómo se fue formando el pueblo de Dios. El Éxodo, que nos narra la salida de Egipto hacia la libertad. El Levítico, que nos narra cómo debe de ofrecerse el culto a Dios. El libro de los Números, la travesía del pueblo de Dios a través en el desierto. Y el Deuteronomio, que es una exhortación a seguir cumpliendo la ley. Los primeros, esta es la primera parte del Antiguo Testamento. La segunda parte del Antiguo Testamento es lo que nosotros llamamos los libros históricos. Estos libros nos narran desde la entrada a la tierra prometida hasta que el pueblo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que son los libros de los Macabeos. Es toda esa parte de la historia del pueblo de Dios. Cómo el pueblo de Dios fue conquistando la tierra prometida por mano de Josué. Cómo el pueblo de Dios se estableció en la tierra prometida. Cómo en el pueblo de Dios fueron surgiendo los jueces, aquellos que libraron al pueblo de Dios de sus enemigos. Pero después, que ya no fue suficiente los jueces, el pueblo de Dios pide a Dios un rey que lo vaya guiando en sus luchas contra sus enemigos. Y después el libro que nos relata la vida y los hechos de estos reyes. Y luego en la Biblia
queda un gran silencio en el que el pueblo de Dios es llevado cautivo, prisionero a Babilonia, y después regresa a la tierra prometida. Y eso no nos narra el libro de Crónicas, de Esdras y de Nehemías. Y después el pueblo, la Biblia nos va narrando cómo el pueblo de Dios va viviendo sus luchas, va viviendo su vida para librarse de la opresión de los griegos, de los helenos. Y esos son los libros históricos. Nos narran la historia del pueblo de Dios. Los que narran. También, además del Pentateuco, de los libros históricos, en la Biblia hay una parte de libros que están escritos como en forma de poesía. Y estos libros le llamamos los libros poéticos y también los libros sapienciales. Además también de estos libros poéticos y sapienciales, vienen también los profetas que van animando al pueblo de Dios para que vaya cumpliendo la ley. Y allí, con los libros proféticos, termina el Antiguo Testamento. También hay otros libros que le llamamos, podemos decir, las novelas históricas, Tobías, Judith, Esther, que narran la vida de judíos piadosos. Y estos son los contenidos del Antiguo Testamento. Entonces, está el Pentateuco, los libros, el Pentateuco, que es la ley de Dios. Están los libros históricos que nos narran la historia del pueblo de Israel. Están los libros poéticos y sapienciales. Están los libros proféticos, pues los profetas animan al pueblo de Dios a vivir la ley. Y están los libros o novelas de judíos piadosos que animan al pueblo de Dios a vivir la fe. Ese es el contenido de los libros del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se abre con los santos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de que nos narra la historia de nuestro Señor Jesucristo, nos narra la historia de la iglesia en sus inicios, que nosotros podemos decir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y después de narrarnos los libros de los Hechos de los Apóstoles, vienen las cartas de San Pablo, que va dirigiendo a las distintas comunidades. Después de las cartas de San Pablo, que va dirigiendo a distintas comunidades, hay otras cartas que les llamamos católicas. Católicas significa que van dirigidas a todos, porque no tienen un destinatario preciso. Las cartas de San Pablo dicen que a los hermanos que se encuentran en Roma, a los que se encuentran en Corinto, a los que se encuentran en Galacia,
Y entonces estas cartas que llamamos católicas no van destinadas a alguien en especial. Después de las cartas católicas viene una carta dirigida a los hebreos, que se llama así. Después de las cartas de San Pablo viene las cartas a los hebreos, y después de la carta a los hebreos vienen las cartas católicas. Y después de las cartas católicas termina con el Apocalipsis, lo último que va a suceder. Y de esta manera, hermanos, se va componiendo la Biblia. Entonces, tiene como una secuencia histórica, desde el Génesis, desde la creación, a todo lo que va sucediendo al pueblo de Dios. Una historia que comienza en la creación y termina con los macabeos. Los macabeos es como la época anterior a nuestro Señor Jesucristo. Están los libros poéticos y sapienciales, en los que, a modo de poesía, se va dando la revelación. Están los libros proféticos, aquellos que animaron al pueblo de Dios a vivir la fe y a cumplir la ley. Y están también los libros de la vida de unos judíos piadosos que animan a vivir la fe. Y así está, podemos decir, el panorama general del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la vida de nuestro Señor Jesucristo, los evangelios, lo que realizaron los apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, la actividad de San Pablo es las cartas de San Pablo. Después están las cartas dirigidas a todos los cristianos, es decir, las cartas católicas. Y termina con el Apocalipsis, que trata de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y podemos entonces, esta es la forma en cómo nosotros tenemos acomodada la Biblia. Los libros de la Biblia no están acomodados según se fueron escribiendo. Yo un tiempo pensaba que el primer libro que se escribió fue el libro del Génesis, y que después se escribió el libro del Éxodo, y que después se escribió el libro de Levítico. No, los libros no fueron escritos en ese orden, porque la Biblia no trata de hacer un recorrido de las cosas como fueron sucediendo, sino trata de hacer un recorrido de las cosas, de cómo las fue viviendo el pueblo de Dios. Y entonces, los libros están acomodados de esa manera, de cómo los fue viviendo el pueblo de Dios. Entonces la Biblia se convierte en el testimonio
de una vivencia, de un encuentro entre Dios y su pueblo. Y de esa manera están acomodados los libros de la Biblia. En la Biblia, decíamos, se hizo la colección de los libros, y esta colección de los libros se fue haciendo poco a poco hasta como la conocemos al día de hoy. No fue un proyecto que haya estado así desde el comienzo, sino más bien es como la iglesia va viendo la mejor manera de cómo alimentar a sus hijos de la palabra de Dios. Así es la manera en cómo la Biblia está acomodada. Así decíamos, en una familia, si los hijos están pequeños, en el refrigerador está a la mano quizá la leche, lo que se va a comer a la mano. Ya cuando se va creciendo, ya están más a la mano las cocas. Ya cuando son mayores, ya están más a la mano las cervezas en el refrigerador. Así se van acomodando distintas las cosas, conforme según las necesidades. Así la iglesia va acomodando la Biblia según las necesidades para sus hijos. Esto de ir acomodando, no lo entendamos como que lo va haciendo a su manera la iglesia, sino más bien va buscando cómo dar el alimento de la palabra de Dios a sus hijos, que tiene que darles el alimento, pero va a ver las necesidades de sus hijos para ver cómo se lo tiene que hacer llegar. La palabra de Dios siempre es la misma, pero el modo de hacerlo llegar a los demás es distinto. Así, antes nos hacían llegar las cosas a través de los libros. Ahora ya nos hacen llegar el conocimiento a través del internet. En un futuro, quién sabe cómo sea de que nos hagan llegar el conocimiento. Y entonces, en ese sentido, decimos que la iglesia va acomodando las cosas para hacer llegar el conocimiento de la palabra de Dios a sus hijos. Y así, hermanos, entonces es las partes que comprenden la Biblia. Hemos de tener en cuenta que en la Biblia es el mismo Dios que nos habla, es el mismo Dios que nos dirige su palabra. Y cuando nosotros oramos, la oración significa diálogo con Dios. Por eso, en nuestra oración se ha de dedicar un momento para nosotros hablarle a Dios, pero también un momento para que Dios nos hable. A veces cuando oramos, decimos, es que ¿para qué rezo? ¿Para qué oro? Si ya no sé qué decirle a Dios.
Pero nuestra pregunta, ¿Dios tendrá algo que decirnos? ¿Dios tendrá algo que comunicarnos? Y la respuesta es sí. Siempre Dios tiene algo que decirnos y Dios siempre tiene algo que comunicarnos. Por eso leer la Biblia también es orar. Dios que me habla y yo que le hablo a Dios. Dios que me escucha y yo que escucho a Dios. También Dios que está frente a mí y yo que estoy frente a Dios. Y la Biblia es Dios que me habla. Por eso en nuestra oración siempre tiene que estar presente la Biblia, siempre tiene que estar presente la palabra de Dios. Y en misa, pues dijimos cómo hemos nosotros de leer la Biblia, cómo la lee la Iglesia. Bien, pues este es el tema del día de hoy. Ya mañana el tema que se verá es la palabra de Dios en la vida de las primeras comunidades cristianas. La tarea de hoy para el día de mañana es que nosotros leamos el índice de nuestra Biblia y allí veremos las partes en las cuales se compone la Biblia. De pie. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la palabra de Dios habite en nosotros con toda su riqueza, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que tengan todos muy buena noche. Gracias, igualmente.